Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Paola Lemus. Estoy en el grupo número 3, que nos tocó exponer el tema cadena de transporte de electrones junto a mis compañeras Keili Hernández, Carla Jacinto y Irene Guerra. Yo iniciaré con el tema. La cadena de transporte de electrones que se encuentran en la membrana interna de bacterias, en la membrana interna mitocondrial o en las membranas tilacoidales que mediante reacciones bioquímicas producen trifosfato de adenosina, ATP, que es el compuesto energético que utilizan los seres vivos. Solo dos fuentes de energía son utilizadas por los organismos vivos: reacciones de reducción, oxidación, y la luz solar, fotosíntesis. Los organismos que utilizan las reacciones redox para producir ATP se les conoce con el nombre de quimio-autótrofos, mientras que los que utilizan la luz solar para tal evento se les conoce por el nombre de fotoautótrofos. Ambos tipos de organismos utilizan sus cadenas de transporte de electrones para convertir la energía en ATP. Continuará mi compañera Keili Hernández. Cadena de transporte de electrones en mitocondrias. Las células de la mayoría de eucariotas contienen orgánulos intracelulares, conocidos con el nombre de mitocondrias, que produce ATP. Las fuentes de energía como la glucosa son inicialmente metabolizadas en el citoplasma y los productos obtenidos son llevados al interior de la mitocondria, donde se continúa el catabolismo usando rutas metabólicas que incluyen el ciclo de los ácidos tricarboxíleos, la beta oxidación de los ácidos grasos y la oxidación de los aminoácidos. La otra es transporte de redox mitocondriales. Se ha identificado 4 complejos enzimáticos unidos a la membrana interna mitocondrias. 3 de ellos son complejos transmembrana que están embebidos en la membrana interna, mientras que el otro está asociado en la membrana. Los 3 complejos transmembranas tienen la capacidad de actuar como bombas de protones. El flujo de electrones global es esquematizada de la siguiente forma: la NADH, complejo 1, Q, complejo tercero, citocromo C, complejo 5, H2B, complejo segundo. Seguimos, son 5 clases de complejos. Está el complejo 1, complejo 2. Son 5 clases de complejos. Está complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y complejo 5. El 1 puede difundir libremente por la membrana. Al mismo tiempo, el complejo 1 transloca 4 protones a través de la membrana y produce un gradiente de protones. El flujo de electrones ocurre de la siguiente forma: el NADH es oxidado a NAD más y reduce al FMNH2 en un único paso que implica a 2 electrones. El siguiente transportador de electrones es un centro de Fs que solo puede aceptar un electrón y transferirlo a la ubicona, generando una forma reducida denominada semicona. Esta semicona vuelve a reducirse en el otro electrón que quedaba, generando el ubiquinol QH2. Durante este proceso, 4 protones se translocan a través de la membrana interna mitocondrial, desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Complejo 2. El complejo 2 o succinato deshidrogenasa no es una bomba de protones. Además, es la única enzima del ciclo de Krebs asociado a la membrana. Antes de que este complejo actúe, el FADH2 se forma durante la conversión de succinato en formato en el ciclo del ácido cítrico. A continuación, los electrones transfieren electrones a Q mediante vías diferentes, en particular de flavoproteínas. Complejo 3.
El complejo 3 o complejo citocromo obtiene 2 electrones desde QH2 y los transfiere a 2 moléculas, citocromo, que es un transportador de electrones hidrosoluble que se encuentra en el espacio intermembrana de la mitocondria. Al mismo tiempo, trasloca 4 protones a través de las membranas por los 2 electrones transportados desde el ubicón. Complejo 3. El complejo 3 o citocromo capta 4 electrones de las 4 moléculas citocromo y se transfiere al oxígeno para producir 2 moléculas de agua. Al mismo tiempo se trasloca 4 protones al espacio intermembrana por los 4 electrones. Además, desaparecen de la matriz 2 protones de forma del H220. Complejo 5. La hipótesis del acomplejamiento quimiótico, lo que valió el premio Nobel de la química a Peter Mitchell, explica que la cadena de transporte de electrón y la transformación oxidada están acopladas por el gradiente de protones. El flujo de protones crea un gradiente de pH y un gradiente electroquímico. Este gradiente de protones es usado por el complejo B o ATP sintasas para formar ATP vía la devuelven los protones de la matriz mitocondrial. Durante esta vuelta, la energía libre de Gibbs producida durante la generación de las formas oxidadas de los transportadores de electrón es liberada esta energía utilizada por la síntesis de ATP. En resumen, la cadena de transporte del electrón mitocondrial utilizada en electrones desde un donador, ya sea NADH o FADH, N2, y los pasos para un aceptor de electrones final, como el 0,2, mediante una serie de reacciones redox. Estas reacciones están acopladas a la creación de gradientes protones generando por los complejos 1, 2, 3 y 5. Dicho gradiente es utilizado para generar ATP mediante la ATP sintasas. Las reacciones catalizadas por los complejos 1 y 3 están en equilibrio. Cadena transportadora de bacterias en bacterias. En eucariotas, el NADH es el donador de electrones más importante. En procariotas, es decir, bacterias y arqueas, es la situación más complicada debido a que hay un gran número de donantes de electrones y un gran número de aceptores. Si generalizamos el transporte de bacterias, este podría quedar de la siguiente forma: aceptor, receptor, donador, aceptor. Donadores de electrones. En la biosfera actual, los donadores de electrones muy comunes son las moléculas orgánicas. Los organismos se usan moléculas orgánicas como fuente de energía. Son conocidos como organismos organotrófos. Transportadores de quinona. Son transportadores móviles liposolubles. En general desempeñan las mismas funciones que la quinona mitocondrial. Cadena de transporte de electrones. En la fosforilación oxidativa, los electrones se transfieren desde un donador de electrones de alta energía hasta un aceptor. A través de una cadena de transporte de electrones, en la fosforilación se usa la energía de la luz solar para crear un donador de electrones alternamente energético y un aceptor de esos electrones. Los electrones se transfieren desde el donador hasta el aceptor a través de una cadena de transporte totalmente diferente a la que se observan en las mitocondrias. En las mitocondrias podrían ser aquí. Está la matriz mitocondrial, la membrana mitocondrial internal. Tendremos un espacio entre la NADH y FADH. El espacio intermembral está dividido en dos, que es
la matriz mitocondrial y la membrana mitocondrial interna. La cadena de transporte de electrones fotosintética tiene varias similitudes con la cadena oxidativa. Tiene transportadores móviles, transportadores liposolubles y móviles, transportadores hidrosolubles y bombas de protones que se encargan de generar el gradiente electroquímico. El gradiente electroquímico está en espacio intermembranoso, membrana mitocondrial interna y matriz mitocondrial. Tenemos el espacio de la membrana y una NADH está en 2.5 ATP y una FADH2 en 1.5 ATP. La mitocondria, la membrana interna, el espacio intermembranoso y la membrana interna, en el cual la cadena de transporte de electrones se transmite a través de una bacteria. La cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores de electrones que se encuentran en la membrana plasmática de bacterias, en la membrana interna mitocondrial o en las membranas tilacosales mediante las reacciones bioquímicas. Y en mi grupo, Kelly, Paola y Irene, esto fue nuestra exposición.